¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos los que hoy, como cada miércoles, se dan la oportunidad de acompañarnos en estos espacios sonoros de la FECAM, los cuales pues, han venido consolidando en estos últimos años y han tenido gran aceptación por parte de ustedes que nos siguen cada semana. Y como saben, pues estos espacios que se han diversificado ahora para cada miércoles, dedicarle un día a las charlas FECAM en colaboración con Acinea, otro con los jóvenes arquitectos y las Youth Talks, y bueno, las narrativas interdisciplinarias, que es este espacio que se ha consolidado, el cual encabeza la Comisión de Arquitectas FECAM, la cual lidera la arquitecta Rosalba Villaseñora, que mandamos un saludo porque hoy no se pudo conectar, pero bueno, aquí estamos para recibir a pues, nuestra invitada del día de hoy, que la verdad, desde que vi el tema que propuso, se me hizo sumamente interesante y creo que muy ad hoc, sobre todo para las jóvenes arquitectas y jóvenes arquitectos que tengan oportunidad de seguir esta charla y también para los arquitectos en general y hasta para el público en general. Creo que es un tema interesante el que hoy nuestra invitada pone sobre la mesa. Entonces, pues pido a Mariana Stephanie que prenda su cámara y micrófono para darle la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mariana. Hola, buenas noches. ¿Todo bien por acá? Con mucho calor, yo creo que como en todo México, pero todo bien. Sí, sí, tal vez hay de calor a calor. Bueno, por acá en Mérida estamos ya es los 38, 40, este, y ahorita, bueno, extraño el calor de la Ciudad de México de 25 grados, ¿no? Sí, seguro no, eso sí es calor. Sí. Ya no me voy a quejar. Entonces, bueno, pero ¿qué te podemos decir? Oye, pues qué gusto que nos acompañes hoy en este espacio. Gracias por dar un poco de tu tiempo y acompañarnos el día de hoy. Quisiera que para los que no te conocen, hablaras un poco de quién es Mariana y bueno, cómo es que se adentra en este mundo de la arquitectura y que llega a ser lo que está haciendo hoy, ¿no? Am, bueno, así como muy rápido, a los 12 años, no sé por qué, solamente sucedió así. Dije, voy a ser arquitecta y nadie me hizo cambiar de opinión. Y llegué a la Facultad de Arquitectura de la Michoacana y fui arquitecta. Este, Así, tal cual. Al mismo tiempo hice estudios en una escuela privada aquí en Morelia también de piano y de canto. Y finalmente sí concluí la carrera en arquitectura, pero la de piano y canto quedó a medias, ¿sí? Después estudié la maestría en Historia del Arte y pues recientemente ya otra vez me incluí con una cátedra de canto, con una maestra que se llama Alejandrina Vázquez, que además es una soprano maravillosa que estuvo mucho tiempo en Polonia cantando y retomé como esa parte, ¿no? Y Y qué padre. sí, y como arquitecta pues es como más me he desarrollado, ¿no? Em, He hecho de todo, creo que como la mayoría de nosotros. Empecé con casa habitación, todavía hacemos casa habitación en la oficina, tenemos una oficina que se llama Taller de Oficios Creativos, pero la verdad es que nuestro principal interés y en donde nos ha ido mucho mejor es en el desarrollo de espacio público. Ahí hemos ganado algunos concursos y y es en lo que más nos hemos enfocado estos últimos años. Ah, muy bien. Qué padre, ¿no? Sobre todo escuchar de repente esta diversidad de actividades dentro de los muy distintos perfiles que hay dentro de los arquitectos y las arquitectas, porque siempre están presentes como estas otras cosas, ¿no? Que van paralelas a la profesión y creo yo que hacen distinta también nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Y cómo nos vamos desarrollando. Entonces, es muy interesante saberlo. Oye, pues, encantado de tenerte aquí el día de hoy.
y puedes comenzar a compartir si gustas y en lo que comiences a compartir, invitamos a todas y a todos los que nos siguen a través de redes sociales a dejar sus comentarios y hacernos llegar también sus preguntas, si fuera el caso, aprovechando aquí que está poniendo un tema sobre la mesa muy bueno, Mariana, que es diseñar no es inspiración, es método. Está súper buenísimo, entonces vamos a escucharla y a lo largo de la charla pues vamos comentando. ¿Qué te parece, Mariana? Sí, perfecto. Si gustan hacer algún comentario, una pregunta, una aportación, bienvenida sea. Ojalá que se llene ahí en la cajita de comentarios, que quede repleta de comentarios de todos los colegas que nos están viendo. Bueno, Claro que sí, y te los vamos haciendo llegar. em, bueno, el título ya creo que dice gran parte de lo que vamos a hablar. Y yo puse aquí un subtítulo que dice procesos reales y no tan románticos del diseño arquitectónico. Y ahorita te voy a explicar que no tan románticos. Desde Adelante. siempre, gracias. Desde siempre, incluso desde que yo entré a la Facultad de Arquitectura, se habló de este concepto del artista y su arrebato de inspiración, ¿no? De cómo de la nada las musas te soplaban de alguna forma o te inspiraban de alguna forma para que tú crearas una obra de arte perfecta, preciosa, monumental. em, y técnicamente bien ejecutada. E incluso había gente como Platón que le dedicaba muchísimo tiempo a pensar en esta cuestión, pero para él era como un engaño precisamente porque se enfocaba en las emociones y no en el intelecto. Y él abogaba mucho por la interpretación de la información a través del intelecto. Y pues esa intención o esa visión como de que la creatividad es algo divino, algo misterioso, algo que no entendemos de dónde llega y que además es un don que ya te dan al nacer y etcétera. Lo refuerza todavía más la tradición hebrea y cristiana, ¿no? E incluso aquí te pongo una pintura muy famosa que es la creación de Adán, donde Dios estira el dedito para tocar a Adán y generar esta creación perfecta de absolutamente nada, ¿no? Y el romanticismo fue también o es el gran padre de lo que hoy consideramos el artista genio, que de repente tiene como un arrebato de locura y de emociones y que hace estas representaciones que ves justo por este lado, estas representaciones de paisajes que no solo hablan de un paisaje tal cual tú lo verías en una fotografía, sino hay una interpretación sentimental detrás, ¿no? Por eso este árbol está como chueco, parece como una especie de fantasma o un monstruo, perdón, que va alargando sus bracitos y, y hay un lenguaje ahí más allá de la realidad. Pero todo eso es resultado pues como de este arrebato, de este salirse del mundo real para crear una obra magnífica y maravillosa de la absolutamente nada. Y además los pintores del romanticismo, em, pues como vienen de la ilustración, rechazan como todo ese trabajo intelectual y un poco las academias, que no fue tan así, ahorita vamos a ver. Entonces nace la idea de que crear es sentir y no trabajar. Y es una idea muy peligrosa, porque entonces se vende la creación y el diseño como un chispazo de genialidad con el que además nacemos y no se puede controlar. Si lo naces, qué bueno, si naces con él, qué bueno, y si no, pues dedícate a otra cosa, ¿no? Ese es el discurso que hemos estado consolidando en los últimos siglos. Spoiler, no funciona así.
aunque nazcas con el don divino de la creatividad, no funciona así. ¿Por qué? Te presento una obra muy conocida, que es La Última Cena de Leonardo da Vinci. Es muy conocida, es una obra que además hace un ejercicio matemático muy interesante de la perspectiva. Cada uno de los personajes fue seleccionado meticulosamente por Leonardo da Vinci. Es además un ensayo de anatomía muy bueno para el momento histórico en el que estaba. Pero resulta que Leonardo da Vinci salió a la calle a hacer esto, unos estudios minuciosos de anatomía, e incluso cuidaba en los hospitales cuando la gente se moría para tomar los cuerpos y diseccionarlos y ver cómo eran, cómo funcionaban, cómo eran los músculos, cómo eran los huesos, cómo era incluso el cerebro. Tenía esta curiosidad y esta hambre por conocer, por saber, por entender cómo era el cuerpo humano y entonces dibujarlo o incluso copiarlo en estos aparatos que sabemos que él hacía. Y luego tengo el romántico por excelencia, ¿no? Caspar de David Friedrich, que hizo que es El Caminante del Mar, si no recuerdo es el nombre. Y pues él es conocido por estos paisajes donde el hombre se enfrenta a la naturaleza, pero además una naturaleza que habla del espíritu mismo de la persona, ¿no? En este caso, una persona que se está enfrentando pues, con una soledad extrema, con una tristeza profunda, y lo ve así, ¿no? Como un mar turbado y además rocoso y complicado. Y tenemos este que se llama El Mar de Hielo, pero resulta ser que el romántico por excelencia hizo primero ensayos, un montón de pedacitos. Cuando tú vas al Museo de Hamburgo, tú encuentras un montón de pedacitos de lienzo en donde él hizo esta serie de estudios de cómo debía pintar hielo. Y así hay infinidad de pedacitos donde él hace estudios de la técnica para representar estos paisajes que se supone nacen completa y absolutamente del sentimiento. Y digo se supone porque esto ya es un trabajo intelectual. Esto es una idea, yo tengo una idea general del diseño que quiero lograr o de la pintura que quiero lograr, pero hice estos ejercicios antes para saber cómo llegar a esto. Ujú. Perdón. Y eso responde al propio proceso de aprendizaje de cada uno como persona. Tenemos cosas en común. Si bien es cierto que no hay un método así muy definido para decir que todas las personas vamos a seguir esta receta y nos va a salir bien, sí tenemos cosas en común. Porque antes de ser arquitectos, nosotros somos personas que para su proceso de aprendizaje necesitan probar, fallar, repetir, volver a intentar, mejorar, volver a fallar, aprender, mejorar, lograr, volver a probar, volver a fallar. Y se vuelve un ciclo infinito, más no malo, en el que tenemos que aprender de nuestros errores. Y esta frase que te pongo aquí es pues lo que lidera cómo nosotros en la oficina afrontamos los trabajos de diseño. Aprender también es iterar. ¿Qué es eso de iterar? Repetir, volver a hacer, hacer de nuevo, por segunda vez, o por tercera, o por cuarta, o por quinta. Y me gusta mucho, y te puse aquí la raíz latina, porque dice, viene de iterum, un adverbio que significa de nuevo, y el sufijo are, que indica acción. Eso para mí hace completamente la diferencia. Are indica acción. Es decir, vas a repetir las veces que sea necesaria para hacer ajustes y obtener un mejor resultado. Y, y en esta serie de fotos, que además tomé un montón, pero solo puse estas, le enseño a mi sobrino. Lamentablemente le tuve que tapar su carita, pues ya sabes, cosas de la vida. Pero en nuestra naturaleza, desde que somos pequeñitos, ella en esa foto tenía 6 años, está la experimentación.
Y entonces, perdón, voy a tomar agua, ¿eh? Ese día ella llegó a la oficina y dijo, tía, ¿qué hago? Y yo le dije, lo que tú quieras, mira, aquí hay hojas, aquí hay colores, aquí hay pegamento. Y entonces, perdón, y entonces se puso a hacer frutas, porque estaba comiendo un plátano, hizo un plátano de papel, hizo el primero, no le gustó, lo desechó, bueno, lo puso a un lado, hizo el segundo, medio le gustó, le fue agregando cosas y creó una tercera versión en esa misma segunda versión. Y entonces llegó a un resultado que a ella le gustaba. Y hizo toda una serie de frutas y luego hizo esto, hizo un primer refrigerador, no le gustó, lo desechó, hizo este segundo refrigerador y llegó a este resultado. ¿Por qué lo pongo? Porque nosotros tenemos como creadores ese, esa misma intención de experimentar y de crear algo y de modificarlo hasta llegar a un resultado que sea satisfactorio. Y lo mismo hace cualquier artista. Un violinista, te pongo aquí unos ejercicios de digitación, son las mismas notas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y además tienen barras de repetición, es decir, lo vas a repetir infinitamente. Un pintor hace decenas de bocetos, como los que ya te enseñé. Un escritor reescribe capítulos enteros e incluso te pongo aquí cuaderno de ejercicios para escritores de ficción. 130 ejercicios de escritura creativa. Estos libros son parte de talleres para escritores. Entonces, el arquitecto hace la versión final de los finales en cantidad de veces, ¿no? Llega con el archivo, nuestro alumno o nosotros mismos cuando estamos en la escuela, llegamos con el final de los finales 1, final de los finales 2. Ahora sí el bueno, ahora sí el bueno, 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 bueno. Ujú. Entonces, es normal, es un proceso normal que ahora te voy a enseñar aplicado a dos oficinas de arquitectura. La primera es esta. Diller, Escofidio y Renfro son una oficina de arquitectura muy grande, además muy conocida, que tienen edificios preciosos en lugares insólitos como es este, el Centro de Arte Contemporáneo en Boston, y es un edificio muy limpio, muy sintético, pero además tiene estos pequeños guiños donde juega con el contexto, donde da oportunidad a la observación, a disfrutar el lugar, a recorrerlo con tranquilidad. Entonces no es nada más una galería, ¿no? Sino es un lugar para disfrutar el entorno en el que está puesto. Y presentaron estas tres pequeñas imágenes para explicar el edificio. Entonces, cuando tú lo ves, pues es impresionante, ¿no? La capacidad de síntesis que tienen ellos como diseñadores para explicar un edificio, ¿no? Y además está bien explicado. En el emplazamiento tenemos que aprovechar las vistas, vamos a hacer una especie de V acostada, a esa V acostada le vamos a agregar un cajoncito para agregar el programa. Y dices tú, wow, sí, claro, o sea, obvio, por eso son quienes son, ¿no? Pero resulta que hubo otros 56 institutos de arte contemporáneo. Y si tú te fijas en cada una de las maquetitas, vas a ver que tienen diferentes niveles de desarrollo. Es decir, esta maqueta es una maqueta rápida, pero esta que está acá, esa ya se le invirtió tiempo, se le invirtió una buena cantidad de tiempo, porque tiene definidos materiales, hubo cortes, hubo un proceso de pegar esas piezas, de medir esas piezas. Probablemente se midieron, o estas dos, de hecho, probablemente se midieron, la escala se respetó, pero no hubo un proceso tan profundo. Y entonces te puedes ir revisando una a una y absolutamente todas son diferentes.
quizá esta y esta se parecen, quizá esta te recuerda un poco a esta, pero todas y cada una son diferentes. Y hay algunas que se alejan totalmente, ¿no? Como esta o esta, que es una cosa totalmente diferente a este edificio tan bonito que vemos aquí. Sí, fíjate que aprovechando todo lo que has comentado, me hiciste, me hiciste hacerme varias preguntas. Digo, de entrada, la verdad que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Y creo que muchas de estas personas, y ahí va lo que me hiciste pensar, creo que hasta muchas de estas personas que mencionaste en la historia también estaban convencidas de eso. La pregunta que me hago es, ¿quién habrá comenzado con el discurso de la creatividad por inspiración divina o de la nada, en el sentido estricto, ¿no? De que quién lo habrá comenzado a decir primero, porque resulta que, como bien dices, todos estos grandes que podríamos llamar genios, del arte, la arquitectura, lo que queramos hablar, lo hacía muchas veces. Dice un buen amigo que su mamá, voy a parafrasearlo, un buen amigo dice que su mamá le decía de algo que repitas todos los días, mínimo bueno te vas a volver, ¿no? Este, y, y a veces no sé si la gente que está del otro lado como que reforzó esta idea de, ah, no, sí, es que este cuate debe haber hecho esto porque trae un don, ¿no? Un poquito como en digamos, en los deportes, hablando del fútbol, eh, que podría ser un tema bueno para hacer la comparativa, donde hablan de, es que fulanito ya lo trae natural, ya es, y no saben en realidad todo el proceso de cosas que hay detrás, ¿no? Creo que a veces los que estamos del otro lado romantizamos más que la misma persona que lo hace, ¿no? O que el artista, o que el genio deportista, ¿no? Como ahí está la anécdota de Michael Jordan, que incluso le decían que era malo para jugar básquetbol y él se aferró a hacerlo. Bueno, no voy a traer detalles, pero es este tema de repetir y hacer. Y ahorita me encantó que hayas puesto este ejemplo de, de Renfro Escofidio, porque habla de esos procesos, ¿no? Para llegar a un resultado y al último sí clarísimo se entiende, wow, pero hubo un proceso que fue de horas detrás de los resultados, ¿no? Y pues fue como una cosa que se fue construyendo eh, a partir del romanticismo, fue que fue como construyendo esta idea, no por, no por privar a otras personas de que tuvieran un talento, o no fue, digamos, no fue mala onda, acabar pronto, no fue mala onda, sino se querían alejar pues de esta idea de la ilustración, de que todo tenía que ser bien pensado y que íbamos a llegar a la solución de los problemas de la humanidad nomás sentándonos a pensar y leer. Y querían alejarse pues como de eso, porque ya no había cabida a, a otras cosas, ¿no? Em, como sentirse mal, como incluso había como en el romanticismo se estaba explorando mucho em, qué hay después de la muerte, si es que si existían los fantasmas, si había algo que se quedaba después de que nosotros moríamos y estas cosas, pues la ilustración no daba lugar a esas cuestiones. Y entonces ellos vieron como grupo necesario o como artistas necesario abrir un espacio a cuestionarte cosas que que el raciocinio, como se pensaba en la ilustración, no podía responder. Pero ellos, ellos empezaron, digamos, a construir este mito. Y luego descubren las ruinas de Pompeya y Herculano y retoman los cánones grecorromanos y pues resulta que también Grecia y Roma con las musas abonaron a este mito del genio que nació así, genio. Y pues nos gustó a nosotros en el siglo XX y XXI y lo compramos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Eso creo que contribuye mucho. La gente que compra la idea, valga la redundancia, lo romantizamos, ¿no? Romantizamos la capacidad de alguien de hacer algo, ¿no?
exacto. Y además es muy cómodo, ¿no? Es muy cómodo y es muy bonito, porque pues, ya como fulanito ya nació con esa habilidad, pues yo para qué trabajo. Mejor fulanito que trabaje porque ya nació así. ¿Sí? Oye, O mandé. que por allá, también parafraseando, porque no la recuerdo muy bien, pero era la frase esta de Picasso que decía que si la inspiración ha de encontrarme, decía que me encuentre trabajando, ¿no? Que era como esta referencia media sarcástica a hablar de, pues, tienes que estar todos los días en lo que estás, ¿no? Justo, justo tal cual. O sea, el proceso, por ejemplo, de este edificio, perdón, pues fue vasto. No creo que esto les haya tomado 15 días. Ujú. ¿No? Esto fue seguramente un año de trabajo, por lo menos, y me atrevería a decir que más. Entonces, pues es un pretexto que muchas personas, incluso muchos artistas, han tomado para no trabajar, para no concentrarse, para no hacer todas estas exploraciones. Pero la creatividad y el cerebro son un músculo. Hay que ejercitarlo para que cada vez llegue a soluciones mejores más rápido, ¿no? Y ese más rápido puede ser estos 56 institutos de arte contemporáneo, porque cuando Diller Scofidio hacen este edificio, ya tenían una experiencia, y ya tenían mucho trabajo antes, y además mucho trabajo muy bueno. Entonces, pues no funciona así. Perdón, ibas a comentar algo. No, no, adelante, adelante, ahorita te voy a decir. Pero también, por cierto, a los que nos escuchan por allá, si quieren dejar alguna pregunta o comentario, pues este tema está buenísimo, sobre todo para los que tenemos oportunidad de estar frente a un grupo dando clases, porque también los chicos hoy siguen creyendo lo mismo, ¿no? Que la creatividad Ujú. es saber qué me fumo, ¿no? Y resulta que si pudiéramos pensar que este proyecto estaba medio fumado, no es porque salió así de la nada, ¿no? Sí, hubo una reflexión detrás. Cuando uno está en la universidad, tiene esa necesidad de experimentación en carne viva, ¿no? Y de proyectar volados así como este de no sé cuántos metros, fácilmente 20 metros, sin ninguna solución estructural detrás, pero fue porque ya hubo un proceso amplio en el que seguramente hubo por Claro, lo menos un ingeniero involucrado que dijo, sí se puede, así. sí, claro, no, bueno, es que estás tocando varios temas que están buenísimos, para que aquí tardemos mucho. O sea, ya hay un conocimiento también de ellos, de que hablar de criterios, ¿no? Porque pues esta es la formación de la arquitectura es más compleja que solo hacer una forma, ¿no? O sea, este conocimiento también de lo que se puede y no se puede hacer y cómo se puede hacer, ¿no? Entonces, no es nada más lo hago porque está bonito o porque me gusta la onda así medio escultórica, ¿no? No voy a decir que la arquitectura no pasó por eso en algún momento de la vida, pero hasta esos que eran muy escultóricos tenían rollo detrás, ¿no? Eh, o había un porqué. No, no era producto nada más de la ocurrencia, no había congruencia más bien con estas ideas que traían en la cabeza, buscando cómo resolver esos temas que hoy sí, que, que muchos arquitectos como del posmodernismo y después cuando aparece el de constructivismo, parametricismo, Hadid, lo que queremos Ujú. hablar ahorita, y otros más, eh, había una necesidad de algo, incluso como Frank Gehry, que lo que buscaban era resolver una necesidad que tenían ellos de expresar algo y sin tener las herramientas que tenemos hoy, ¿no? Porque ellos buscaban algo más, ¿no? Entonces hay todo un tema por allá. Y también hay unas buenísimas imágenes por allá de los talleres, por ejemplo, de Frank Gehry y todos estos cientos de maquetas para resolver un solo edificio, ¿no? Sí, tiene su valor, digamos, podríamos verle lo negativo, pero también podemos verle lo positivo. Em, y bueno, me voy a regresar porque si no nos vamos iba a decir otra cosa, pero mejor me Sí, espero porque
Vamos a entrar a otra rama y da para mucho, ¿no? Eh, y este proceso del que hablamos, de que hemos comprado como que estoy sentadito en mi lugar perfecto, en mi escritorio perfectamente arreglado, en mi oficina perfectamente arreglada. Am, en parte nosotros como arquitectos tenemos la culpa de ese proceso, de que se tenga esa idea. ¿Por qué? Porque presentamos fotografías como esta. No estoy criticando que lo hagan, pero ahorita van a ver a qué me refiero. Como esta que estamos viendo en la oficina de dealers Cofidis y Renfro, donde está perfectamente limpia, perfectamente recogida, las maquetitas súper bien hechas, además todas en blanco, súper pulidas, pero resulta que la realidad de su oficina es esta. Sus colaboradores tienen su espacio de trabajo y cada quien tiene un espacio de trabajo significativo donde hay pilas y pilas y pilas y pilas de papeles, maquetas, pedacitos de maquetas, colores, bolígrafos, marcatextos, libros, carpetas, ¿no? Aquí hay una intención como de orden, pero pues termina siendo esto. Y una foto más amplia es esta, ¿no? Estas son las ventanitas donde ellos se tomaron una foto. Bueno, supongo que es otra parte de la oficina, pero aquí podemos reconocer la realidad. Pero resulta que la realidad de la oficina es esta. Una cosa caótica, llena de papeles y libros por todos lados, llena de pendientes, llena de carpetas, además todos desbaratados. Tiene ahí el agua, el café, los clips, los marcatextos, los libros, las hojas, las cuentas. Claro, o sea, claro, es normal. El proceso de diseño no es una cosa lineal, no es una cosa limpia, no es una cosa prístina, no es una cosa, es una cosa caótica. ¿Sí? Y además en grandes firmas y firmas que tienden a lo artístico, como es la de Didier Escoffidio y Renfro, el proceso es así. Es caótico, es complicado, es leer un montón, ver un montón, analizar un montón, porque ninguna de estas tres personas que tenemos al frente están en, no sé, en Illustrator, en Photoshop, en SketchUp, en algún programa de modelado 3D. Ninguno de ellos tres, ellos están analizando datos. Acá hay uno que sí tiene un modelo abierto, ¿no? Y habría que ver para qué lo tiene abierto, qué está haciendo. Está analizando el sitio, está haciendo el modelo, está analizando el diseño, está viendo algo de la propuesta. Pero el proceso de diseño también es análisis de un montón de datos. Y aquí se ve, sí hay maquetas, sí hay revistas, sí hay consultas, sí hay dibujos, pero sobre todo hay datos y hay un montón de información que se tiene que analizar. Entonces, la intención de esta charla en general es quitarte este peso de que tienes que esperar a que te llegue ese chispazo de creatividad y empezar a buscar, ¿eh? De qué vas a nutrir tu proyecto. Y llegado a este punto de la conversación, pensé, bueno, pero ya me van a preguntar, está bien, lo entiendo, pero ¿qué se necesita para un buen resultado? ¿No? Y entonces te voy a enseñar un proceso, el proceso, o uno de los procesos, bueno, dos más bien, por los que hemos pasado en la oficina. Este fue un concurso que hicimos y ganamos en 2024. Y junto con mi socio, el arquitecto Luis, estábamos haciendo esa remembranza de qué había tomado solo la etapa del concurso, no la etapa del proyecto, ¿no? Que es esto por cinco. Pero fueron 45 días donde había 3 a 5 reuniones semanales por Zoom, porque no todo el equipo estaba en Morelia. Había una parte del equipo en Tulum, otra parte del equipo en Guadalajara, otra parte del equipo en Zitácuaro y, y otra de la parte del equipo, no recuerdo dónde estaba Yara en ese momento, pero Yara es colombiana, que es la arborista de cabecera de nuestra oficina.
Entonces, fueron 30 horas semanales aproximadamente por persona. 10 personas de planta de diferentes disciplinas, porque sí habíamos arquitectos, pero tenemos un equipo de trabajo en Guadalajara que son María e Igor, que María es museógrafa, Igor es arqueólogo con maestría en urbanismo, o Yara, que es arborista, o el ingeniero Adiel, pues que sí, él es ingeniero, y otras 7 personas como asesores externos, que fueron no solo estructuras, sino acabados, em, fauna y flora urbana. em, hubo muchas personas colaborando, además de las personas con las que nos apoyamos en la oficina para hacer todos estos gráficos bien padres, que no los hice yo sola, los hicieron junto conmigo otras 4 personas. Sí, puede ser que, de hecho, creo que lo único que hice de toda esta lámina fue este de aquí, y ya. Lo demás lo hicieron otras 4 personas. Entonces, los procesos de diseño también se ven así. También son ir al lugar en medio del calor. Además, fuimos unas 7 veces, tomamos fotos, tomamos medidas, le preguntamos a las personas qué opinaban, identificamos problemas que tenía el sitio y además como pasan muchos autos por esas vialidades, nos fijamos ¿no? cuando pasaban más autos, em, nos fijamos cuando pasaba más gente, nos fijamos si había escuelas, aquí estaba haciendo, si había escuelas, farmacias, tiendas, paradas, oficiales y no oficiales. Entonces, el proceso de diseño también se ve así. Un montón de horas metidas en identificar cómo es el sitio, pero muchas, muchas, muchas. Y si les enseñaba yo el celular cómo estaba en ese momento, tenía más fotos de ese lugar que de mi familia. Así, fácil. Y el proceso también se ve así. Unos rayoncitos en una pantallita, en una pantalla, en una reunión de Zoom, perdón, otros rayones en una pantalla de Zoom, una foto a la que además compartimos ahí en pantalla y que encima rayamos, una foto de otro proyecto en el que identificamos como cosas en común, sí, bocetos a lápiz, pero si ustedes ven, pues no son Leonardo da Vinci para acabar pronto. No son bocetos súper elaborados, artísticos, no, son un boceto rápido que plasma una idea que tuvimos en ese momento y ninguna fue. Y 3 veces se ve así. Y tomé la decisión de ponerte esta, porque este render fue resultado de un día a las 3 de la mañana, donde dijimos, bueno, vamos a resolver este puente peatonal así. Y uno de los compañeros el arquitecto Iván, que justamente vive en Tulum, dijo, no inventen, eso parece como de apocalipsis zombie. Y puso un zombie. Y oye, Entonces, está súper, ¿verdad? Está súper ajá, interesante que me muestres todo esto porque yo continuamente reflexiono eso, ¿no? Vemos muchos resultados, pero no mostramos procesos. Y claro, a la larga, cuando te encuentras con la vida profesional, y creo que si quieres dar un buen resultado de proyecto, de trabajo, de la actividad que estás haciendo, te encuentras con que no es a la primera, ¿no? Pero a veces creo que sí hay que comunicarlo, como lo que estás haciendo ahorita tú, mostrando. El proceso es este, más allá del resultado, ¿no? El proceso es este, nuestra estrategia es esta, hacemos bocetos aquí, dibujamos en la pantalla acá, no sé qué. Me gusta cuando dices, pues no son dibujos perfectos, o sea, son ideas, ¿no? Un amigo por allá dice que le gusta mucho dibujar. Si tardas en perfeccionar el dibujo, se te olvida la idea, ¿no? Entonces, pero que lo muestres tú como parte del proceso de algo que los llevó, por ejemplo, a ganar un concurso, todavía lo legitima más, digo, por si fue así, que no es el caso, pero porque ya sabes que cuando somos
estudiantes somos muy incrédulos, ¿no? Entonces está súper padre que lo muestres así. Sí, fue un proceso, o cada concurso es un proceso complejo, ninguno es fácil, ninguno va a ser fácil y esperemos que siga sin ser fácil, ¿no? Porque quiere decir que uno está solamente persiguiendo metas que son fáciles de cumplir y pues no debería ser así. Siempre deberíamos querernos. O desde mi perspectiva, ¿no? Son respetables cualquier otra perspectiva. Sí, para todo hay. Perdón. Pero sí está interesante porque también es en la parte académica, ¿no? El chico que llega con su primera propuesta y cree que ya resolvió el proyecto y tú, pero empiezas con las preguntas y se dan cuenta que no está resuelto, pero lo que sí sucede, y lo que sucede es que se frustran porque alguien les dijo que tal vez por inspiración divina iban a resolver a la primera el proyecto y cuando les empiezas a hacer preguntas, más allá del tema de si nos guste o no, se dan cuenta de que muchas cosas no están resueltas, entonces chocan con esa parte de, oh, que no hacer un proyecto era lo primero que ya traje y ya. No, sí, pero hay todo cosas que tienes que resolver, ¿no? Sí, justamente. Hace unas horas me decía una alumnita que estaba muy triste porque en su clase de taller a ella le pusieron muchas cosas con las que debía cumplir y a su grupo, al otro grupo, le dieron más libertad. Y entonces ella estaba muy triste porque como le dieron más libertad al otro grupo y a ella no. Digo, pero es que conviene siempre tener esos límites, porque en esos límites es donde uno puede nacer, donde uno puede explorar de diferente forma las soluciones. Y, y es bien sencillo entenderlo si lo ponemos en papel. Por ejemplo, en esta diapositiva les enseño una captura de pantalla de una videollamada donde finalmente tu propuesta tiene que estar sí o sí en en una lámina de papel o bueno, de digital quizá, porque fue digital, pero tiene que estar en una lámina con unas dimensiones definidas y entonces tienes un espacio limitado para responder esas preguntas que pudieran surgir de lo o para responder esas problemáticas que pudiera haber en el sitio. Entonces, los límites son buenos, sí, los vemos como una posibilidad de síntesis. Bueno, fíjate, si me lo permites, yo creo de hecho que es eso, las condicionantes podrían ser, en la vida real podrían ser los límites, ¿no? Eh, y creo yo que a partir de esos condicionantes es donde nosotros encontramos los elementos de repente hasta para colgarte de cómo resolver, ¿no? Eh, porque en la vida así es, ¿verdad? Hay cosas que si las atiendes y las escuchas, pues por allá puede ser que te ayuden a resolver y eso creo que lo hace súper interesante. Finalmente, hay una necesidad. La creatividad nace a partir de la necesidad de dar una respuesta a una circunstancia. No es que salga así como inspiración divina, no en lucha, ¿no? Sino es parte de ese ejercicio de buscar cómo resolver un problema, ¿no? Exacto, sí, que creo que lo resumiste de manera perfecta, ¿no? Si no tengo un problema, no hay algo que estimule mi creatividad para resolver ese problema. O sea, si no hubiera limitantes, pues no habría una forma de estimularme o estimular mi cerebro para que resuelva ese problema y además de forma única, ¿no? De forma que no, que lance otra perspectiva del problema. Y entonces, después de todo ese proceso caótico que ustedes vieron y que me faltó, ¿no? Me faltó un caos por ahí, finalmente llega el resultado, que fue, que se ve muy, me gustó poner esta foto, quise poner esta foto porque se ve muy curioso, que todo ese proceso de 45 días y muchos cientos de horas de muchas personas ahí, se reduce a esto, ¿no? Una hoja, un sobre y una memoria.
Y, y aquí van las cientos de horas de trabajo, los cientos de horas de exploración, los desvelos, los pleitos, los cuestionamientos, aquí en una memoria de 8 GB que además ni se llenó, ¿no? Y Oye, si me permites la comparación laboral en este mundo de lo que hacemos, está interesante lo que estamos hablando ahorita, porque también para que lo entendieran aquellos que contratan los servicios de un profesional en arquitectura, es como el que entregas tu proyecto sintetizado en planos, ¿no? Y la gente, pero eso me va a costar eso, un plano me va a costar eso, y esa es la parte compleja, ¿no? Porque la manera en la que lo representas o lo entregas no resume, no puede, no tiene esa capacidad de mostrar o demostrar todas las horas que le inviertes a tu trabajo, ¿no? exacto, sí, antes por lo menos veían el montón de planos y decías, wow, ¿no? Aquí están los 300 planos, pero ahora tiene una memorita, ¿no? Chiquitita y ya. Y esto es todo. Sí, sí. A mí me lo tocó, pero tengo a un amigo al que iba a entregar trabajos para una desarrolladora y la persona que le pagaba, él le entregaba una memoria y, y se quedaba así como, parecía que no le quería pagar porque sentía que por qué le iba a dar tanto dinero, ¿no? Y Pues fue era un como, cuadrito. tenía una memoria y eso, ¿por qué? ¿Por qué? Y pues parecía que era parecía que era el dinero de esta persona, ¿no? Porque ya debería, ella pues tenía asignada en pagarle a mi amigo, ¿no? Y dice, y él me lo contaba porque en esa época compartíamos la oficina, me decía, no manches, parece que llego y no me quería dar el dinero porque dirá tanto, por qué le paga tanto a este cuate si solo me entrega una memoria con las cosas que hace, ¿no? Sí, es una cosa que siempre deja como un vacío, ¿no? Y entonces ya inventamos como unas formas como de adornarlo más, porque ya le ponemos con una cajita y un librito y ya para que no se vea como tan chiquito. No, no deberíamos, pues, pero Sí, no deberíamos, porque eso es otro tema, es que esto que estamos hablando hoy da para muchas vertientes, ¿no? Porque eso, hoy, creo que, y la verdad me voy a aventar comercial, creo que es preocupante hoy, entiendo la necesidad de las circunstancias, que nos estemos fijando más por el empaque que por la calidad del producto que se está entregando. O sea, la gente claro. hoy vemos y no sé, que nos dejen sus comentarios allá, pero hablando de esto, de lo que implica, de que el resolver algo no es producto de inspiración, sino es producto de la chamba y tal vez no lo debería decir, pero como diría algún arquitecto hace mucho tiempo, de horas nalga, estar sentado chambeando, este, pero hoy estamos preocupados por la cajita bonita, por el entregable, por el book que vamos a presentar, por el no sé qué, y no por el producto, ¿sí? Sí, Entonces, definitivamente. Sí, ahí hay otro tema que platicar, ¿no? Que ampliar, que discutir. Y justo, o sea, ponía yo como en resumen eso que hablamos, ¿no? Esas horas nalga que de hecho son la mayoría, porque investigar el lugar sí te representa andarte ahí ensuciando, caminar, observar, entender qué hay, qué falta, Perdón, voy a parar. no te preocupes, no Ya. te preocupes. Entender qué hay, qué falta, qué no hay, si hay animalitos ahí, si hay personas ahí, si hay niños ahí, si hay señoras, si hay señores, si hay, incluso en algún punto identificamos que lo que más pasaba o que pasaba ese lugar eran mujeres y además había un porcentaje significativo en tacones. ¿Y cómo andabas tú ahí en medio de la tierra en tacones? ¿No? Entonces, esas cosas solo las puedes hacer observando y observando y observando. Y esto de las horas largas es de aquí para acá. Pero son horas largas efectivas, son horas largas donde investigo datos, historia, normativa, clima, cultura. Entonces hay que leer
Un montón. Sí. Y ahora mis alumnos, me imagino que todo mundo le pasa lo mismo. Le preguntan rápido a ChatGPT y sienten que con eso ya investigaron todo lo que había que investigar y saben todo lo que había que saber. Resulta que no, no, porque ChatGPT tiene muchas bondades, yo lo uso, yo lo he usado, mm, pero también tiene muchos problemas. Y uno de ellos es que pues, te muestra un panorama general de la información. Y el segundo, que sí se equivoca, porque resulta que la información en la que basa su respuesta la hicieron gente que también se equivoca, porque nadie es perfecto. ¿Sí? Entonces hay que hacer una chamba de leer a gente que sí se tomó el tiempo de corroborar que la información que está poniendo ahí sea cierta. Y normalmente esos productos o esos artículos son aburridísimos, pero aburridísimos con ganas, ¿no? Porque son un montón de datos. En el caso del río Chiquito, así se llama, em, del Parque Lineal del Río Chiquito, en una primera etapa me tocó a mí personalmente proponer una paleta vegetal. Entonces tuve que meterme a ver artículos científicos donde decía cuál era la vegetación del lugar. Y como no entendí más que la mitad de lo que leí, me tocó buscar palabra por palabra qué era tal o cual cosa, ¿no? Para poder entender qué estaba yo poniendo ahí. Entonces, hay que leer un montón, hay que complicarse un montón, hay que aburrirse en ocasiones, para entonces sí poder llegar a la parte jugosita que nos gusta a todos. Dibujar, probar, equivocarse, modelar. Oye, disculpe, oye, pero espérate. No, esa debería de ser como la que disfrutes, ¿no? O sea, sí, pues si estás en grupo con tus amigos en la universidad, yo le digo a mis alumnos, oye, ustedes, ¿por qué no se reúnen, se toman su chelita o su vino, lo que quieran, o la botana, y se chambean a gusto, les digo? Pero no, no, hay que enseñarles que hay que disfrutar esa parte, porque no la disfrutan. La de análisis. No, no, la que dijiste, la de iterar. Ah, sí, definitivamente. O sea, es la parte más jugosita de todo el proceso, ¿no? O sea, es como O donde te sea, puedes. pero es esa parte donde se supone que es donde todo lo que generaste en el número 2, todo eso que se cargó acá, ya lo puedes soltar, ¿no? Y te puede generar cosas. Hay una, hay una, recuerdo una conferencia hace unos años ya, bastantes, de Michelle Rotkin cuando comenzaba a sonar mucho y mostraba este museo, no, estas piscinas de Nestlé en Querétaro que tienen estas circunferencias, ¿no? Y hablaba él que de que la normativa lo condicionaba a que tenía que tener arcos, ¿no? Y resulta que a partir de esto, como lo decías tú, estas temas que te condicionan, pues dice, pues, si este es un volumen y si hacemos abstracciones de esferas, son arcos también, ¿no? Y Sí, ahí está, y si tú ves la solución, hay arcos. La normativa nunca dijo arco neoclásico de medio punto, de no sé qué, no, arcos, y hay arcos. Entonces es un tema interesante porque si no lees, no investigas, ¿cómo le das la vuelta también, no? sí, justo. ChatGPT, si tú le preguntas, eso te va a decir, la normativa dice que arcos y le va a agregar su cosecha porque pues es como lo que está en el imaginario colectivo, ¿no? Oye, y te va a Arcos pasar aquí te dejo la propuesta para tu fachada, y te va a dejar los arquitos, ¿no? Mixtilínea de medio punto. justo. Exacto. Entonces ahí es donde ya nos queda mal, pues, ChatGPT. Ya no funciona. Ese es otro tema porque es una herramienta que procesa Sí. información muy rápido. No, yo no, eso es otro tema para que ahí me digan en redes sociales, no piensa, todavía no es inteligente, me disculpan. No, no, todavía no. Digo, yo sé que lo pone ahí pensando, te pone ahí pensando, pero no, Ajá, todavía no piensa. es procesando.
Pero bueno, Sí, hay otro, te digo que de aquí van a salir varios temas. ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Y, y este me interesa mucho porque también cuando somos estudiantes nos cuesta mucho trabajo, bueno, también cuando ya somos profesionistas nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Escuchar a tu equipo, a tus especialistas, al que sabe más que tú en cierto tema. ¿No? Les decía yo que en un primer momento me tocó a mí seleccionar la paleta vegetal, pero después la pasé a Yara que se integró al equipo, porque finalmente ella es arborista, y a Gerardo, que es el responsable de la agencia de Parques y Áreas Verdes del área metropolitana de Guadalajara, y que además tiene experiencia en jardines polinizadores, ¿no? Una cosa que yo desconocía completamente, que gracias a la investigación que hice pude acercarme un poco, pero que ellos dos pulieron junto con Ingrid y María, ¿no? Que fue como el enlace ahí. Entonces, hay que saber escuchar. Y a veces escuchar es discutirlo. A veces escuchar es discutir con tu equipo. Ni modo. O sea, pasa, hay desacuerdos, hay que asumir que esas cosas pueden pasar. Y finalmente ya tienes la versión final, entre comillas, ¿no? Porque resulta que la versión final nunca es la final, ¿no? Ese Y es en el el caso principio de, del fin. sí, es el principio del fin, justo tal cual. Eh, Porque esa versión última que alcanzamos en el concurso, pues fue el inicio del anteproyecto y de un proyecto ejecutivo que duró un poco más de 6 meses. Entonces no fue la versión final de los finales, fue la versión final de la parte 1.1. Y aquí lo trato de traducir ya a otro proceso reciente de trabajo que fue el concurso del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. No lo ganamos. También creo que es importante enseñarles que, em, sobre todo a los alumnos, que no se gana todas, aunque haya un trabajo concienzudo y profundo del trabajo que se está haciendo en ese momento, del diseño que se está haciendo en ese momento. Investigamos el lugar, además un lugar en el que no podíamos ir constantemente, como si fue con el río Chiquito. Oye, Caminamos por... nada Ajá, más el comentario para que ahorita que si hay chicos o chicas escuchándonos, ¿no? Tolerancia al fracaso le dicen, ¿no? sí, tolerancia al fracaso. Sí se enoja uno, sí se siente uno mal, sí piensa uno, es que no vi, que me faltó, que no. No, o sea, si tú hiciste un proceso concienzudo, la pelota ya está del otro lado. Y en aquel lado hay ciertas cosas o ciertas condicionantes que el jurado también tiene. No porque sean malas personas, no necesariamente porque el concurso esté arreglado, no, sino simplemente hay cosas que uno como concursante no puede ver o no sabe o desconoce, y el jurado sí, ¿no? Y el jurado toma la decisión alineado a esas cosas. Sí, y hablando de eso, un buen amigo con el que hicimos un concurso hace unos meses decía, bueno, igual y cambian a uno del jurado y todo cambia. O igual y uno del jurado ese día comió huevos con longaniza y le cayó pesado y ya, ¿no? O sea, no lo Sí, sabe. O sea, es un concurso. La verdad que es un proceso de aprendizaje, ¿no? También entender que a veces se gana y a veces se pierde. Como dices, te duele, pero apechugas y sigues, ¿no? Y si sabes que lo hiciste lo mejor que pudiste, pues eso te da tranquilidad también. sí, adelante, dice un amigo. Es que cuando tú concursas nunca pierdes. Y en su momento le pregunté, ¿y por qué? Y me dice, porque ganas experiencia, ganas conocimiento, ganas otra forma de ver las cosas. Siempre ganas. Cuando haces un concurso siempre ganas, nunca pierdes. Totalmente de acuerdo. Ujú. Cierto. ¿No? Y en esta experiencia tuvimos la oportunidad de conocer mejor cómo era Panamá, cómo funcionaba, cómo era su historia. Identificamos qué edificios son hitos allá, cómo son las viviendas locales, cómo son los barrios populares. Incluso investigamos qué materiales son
propios de la región, ¿no? Y descubrimos que Panamá, pues eso fue un lugar bien complicado por el que pasó todo el mundo durante el periodo de la conquista, ¿no? Y que hay pueblos indígenas que no, es que no quiero decir que no están tan protegidos como en México, porque en México no están protegidos, pero que todavía están más desprotegidos que nuestros pueblos indígenas en México, ¿no? Y que están al borde de la desaparición. Y entonces cuando tú entiendes mejor ese lugar, aunque esté lejos y no puedas ir 2 o 3 veces por semana, como si fue el caso anterior, empiezas a entender ciertas formas de pensar y ciertas formas del, del por qué esto, ¿no? En Morelia, que se pintara un edificio así, jamás olvidarlo. Un edificio colonial así, no, ni de broma. No, hay líneas se pone pestañas para arriba y bla, bla, bla. Pero cuando tú investigas el contexto, entiendes el por qué esto, ¿no? Porque esto era parte de su cultura en el proceso de la conquista se perdieron un montón de cosas, al grado que hay muy poquita arqueología, incluso menor que la que hay en México. Hay muy pocas edificaciones que se conservan. Y entender el clima, porque luego cuando somos alumnos e incluso al inicio de nuestra profesión, investigamos el clima por puro compromiso, porque así nos enseñaron, que así lo dice el maestro. Pero el clima tiene que ver en cómo vive la gente, en de qué construyen las casas típicas. No esto, porque esto de acá, eso ya fue una imposición. Pero el clima tan pesado de Panamá, claro que exige una construcción así. Por supuesto que exige una construcción así. No estoy diciendo que absolutamente toda la gente en Panamá quiera vivir así. No. Pero esta fue su manera, su primera manera de resolverlo. Y fue por algo, porque las temperaturas son muy altas, hay mucha humedad, hace calor la mayor parte del tiempo, llueve un montón, y entonces esta fue la respuesta. Y analizar por qué esta fue la respuesta te da a ti como diseñador mucha herramienta para trabajar. Y, em, y las horas de análisis, ¿no? Que fueron un montón. Aquí se ven a las personas que participamos un poco más activamente, esto en este proceso también que estuvieron Igor, María y Yara, pero los que más tiempo le dedicamos por varias situaciones, pues fuimos estas 4 personas, mi socio Luis Villa, el arquitecto Aurelio y el arquitecto Iván Flores. Y, y fue un análisis no nada más de las bases, que estas son las bases, sino también de la normativa, porque aquí venía sugerida la normativa, decían, les recomendamos analizar tal normativa, que además tiene sus diferencias con respecto a México, ¿no? Y el análisis del sitio. Aquí están 20,000 notas que hicimos sobre los retos que presentaba el sitio, ¿no? Que el museo tenía que estar aquí y además tenía una altura límite muy pequeñita en comparación con toda esta zona que está aquí. Y luego está este problema de que aquí está un muro y de este lado, los condominios de gente pudiente y de este lado las casitas de la gente no tiene tanto, ¿eh? Me gusta ver esta lámina porque, bueno, yo, es un tema, ¿no? Constante cuando le dices a los alumnos, quiero análisis de repertorio, de sitio, de lo que quieras, análisis, ¿no? Analicen. Hoy muchos tienen ya herramientas digitales que te lo permiten, pero pocos, casi ninguno, muy pocas veces he visto que alguien entregue un análisis, me tomó una imagen y realmente la analizó, porque el dibujo es una herramienta también de análisis, ¿no? Como aquí lo muestran ustedes. Es interesante, hasta veo que estaban hablando de referencias, por allá anotaron a la derecha, ¿no? De despachos, o sea, pero es parte de esa interacción que se da, ese trabajo en equipo, es analizar realmente, este, ese es el aprovechar las herramientas digitales de hoy, ¿no?
pero esto igual ya hace unos 40 años lo hacías con fotos impresas, ¿no? Y tal vez era más complejo porque este equipo que estaba en distintas partes tenía que reunirse para trabajar, uno se Sí. tenía que ir al despacho del otro a otra ciudad. Entonces, está buenísimo ver de un ejemplo real, ¿no? Sí, la verdad es que nos gusta mucho trabajar en Zoom justo por esto, porque puedes hacer rayones en las fotografías, en los documentos, y además se guarda, ¿no? Y luego ya tiene esta parte que es como una especie de libretita, que creo que no puse aquí, pero es una libretita compartida donde todo el mundo puede poner cosas y todo el mundo puede rayar y todo el mundo puede hacer. Y, y, y creo yo también que ahí se pone en evidencia lo importante que es el trabajo en equipo, lo importante de que es deshacerse de este mito del arquitecto, artista único, supremo, que tiene todas las Solitario. respuestas, ajá, esta visión de Le Corbusier diciendo para dónde va todo, ¿no? Ujú. Que no era así, Em, ¿no? Tenía gente con él, arquitectos, arquitectas, que arquitectas. colaboraban, o sea, ¿no? O sea, cómo de repente se construyeron estos mitos, ¿no? Sí, teníamos la idea de que Le Corbusier llegaba y resolvía todo, de que eh, Luis Barragán llegaba y resolvía todo, resulta que no, que había una gorreta ahí con Luis Barragán. Y pues no, no resolvía todo porque pues es humanamente imposible. Entonces sí veo como importante, llegado a este punto, resaltar el trabajo en equipo. Porque para empezar esto que está aquí, yo no, no me acuerdo quién lo puso, pero yo no lo puse. Este, Me acuerdo muy bien que en esta sesión yo estaba pensando en otras cosas, sí, sobre el concurso, pero alguien dijo algo, entonces yo me quedé pensando en ese algo. Y mientras los demás compañeros avanzaban en esto que estamos viendo aquí. Y pues es importante lo que les decía, escuchar al equipo en ese análisis. O sea, el escuchar lo puse en el 4 por pura conveniencia, ¿no? Por sintetizarlo, pero el escuchar es permanente, Sí. este, porque este análisis fue en conjunto, el análisis de la normatividad, de cómo iban a ser las láminas, de qué nos decía la fotografía, incluso este trazo que está aquí, que se ve en rojo en ambas imágenes, de una primera idea muy rápida y muy sencilla, pues fue el equipo, no fue alguien, una sola persona que lo dijo. Y fue en equipo porque lo que yo no me acuerdo, se acuerda a él, y se acuerda a él, y se acuerda a ella, y se acuerda a no sé quién más, y me lo trae de nuevo en mí. ¿Y querías decir algo, perdón? No, 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 adelante, adelante. Y parte de ese análisis también es ver cómo otras personas lo resolvieron y cómo es que yo individualmente me lo imagino y cómo es que cada quien individualmente se lo imagina. En algún punto hicimos ese ejercicio. ¿Cómo crees tú que debe ser este museo? Y entonces hicimos una colección de imágenes en donde buscamos coincidencias. El arquitecto Iván hizo un ejercicio maravilloso, donde puso en lista las coincidencias y las disidencias de esas cosas o de esas visiones que teníamos cada uno. ¿Sí? Este fue un proceso bien complejo, el de este concurso, un proceso bien complejo. Y esa fue una herramienta, el escucharnos fue mutuamente fue una herramienta clave para llegar a un resultado. Y luego llegamos a esto de iterar, ¿no? Y cada quien empezó su análisis, o más bien su versión, con el análisis previo que ya habíamos hecho. Y el análisis se ve de todas las maneras posibles, como un boceto así, de arquitecto, como un boceto de no arquitecto,
como un modelo, como un dibujo digital. Este es un dibujo digital sobre una captura de un modelo. em, Igual una serie de exploraciones en SketchUp, otro dibujo digital, un montón de versiones y más versiones, incluso en maqueta, y más versiones, ¿no? Y llegó un punto en el que dijimos, es que este ya es. Y no sé quién dijo, oigan, ¿y si hacemos tal cosa? Y nació este muro gigantesco atravesado por un volumen, ¿no? Y ahí fuimos explorando, 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 ¿no? Y hasta que llegamos a una versión que nos parecía que resolvía varias cosas, pero que de todas formas no fue la última, porque la versión final de los finales siempre tiene una versión más. Y terminamos en esta, ¿no? Que estas son fracciones de las láminas, em, que fue la versión que abanderamos. Que si ustedes la ven, no se parece en nada a la primera que pusimos. Perdón. Todavía si nos hubieran dado más tiempo, hubiéramos seguido por ahí. Si hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos seguido a una versión quizá completamente diferente, no lo sabemos. Pero con todo esto, lo que les quiero decir es justamente esto. Para mí la arquitectura sí es un arte, pero el arte no aparece cuando dejamos de pensar, sino cuando aprendemos a razonar de otra manera, porque la creatividad también analiza, cuestiona, compara y decide. No es esa cosa que nos enseñaron que de repente tienes una idea maravillosa, brillante, que soluciona todos los problemas de la humanidad. No, sino la creatividad te permite ver las cosas de otra manera, analizarlas de otra manera, cuestionarlas más allá de digamos, la primera fase, compararla y entonces tomar una decisión. Pero eso por 20, ese proceso lo vas a hacer 20 veces antes de llegar a un resultado que digas, va, este lo voy a abanderar. Y yo, eso Totalmente. es, aquí termino Buenísimo, yo ¿no? mi intervención. Me gustó esta frase de cierre, ¿no? Y quiero aprovechar por acá eh, a leer un poquito hay muchos saludos eh, de Marta Elena, de Michoacán, Antonio Alba, Tony desde Veracruz, el buen Tony, este, Art Integram, nos saluda desde Michoacán también. Ay, hola. Y Iriana Almazán también nos saluda, Luis David también, del Colegio Michoacán. Muchos amigos tuyos por acá mandan saludos. Sí. Eh, Adriana Chávez, es un excelente tema, excelente arquitecta. Eh, Patricia Morales también manda saludos. Tengo una pintura réplica con dice saludo, tengo una pintura réplica y con una narrativa. Es de Tijuana. Nos manda saludos de Olitzin, saludos para Olitzin desde Ensenada. También Gastón Tapia nos manda saludos desde San Luis Río Colorado. Carlos Bautista Vargas también de Tizayuca Hidalgo. Más saludos por acá de Juan Rosas. Eh, Carlos Reyes Peña dice saludos desde el Colegio de Orizaba. Excelente ponente. Abril Belinda también manda saludos. Adriana Chávez dice por acá es muy cierto todo lo que nos estás comentando, porque pocos vemos y vivimos lo que sucede detrás de un proyecto, ¿no? Por acá también, no sé quién será de Vigicat Studio, manda saludos, también del Colegio de Michoacán.
Marta Elena, muchas felicidades a Mariana, también Iván Gracias. Mendoza, saludos desde Nuevo Laredo también. Se me pierden muchos saludos por acá desde el Colegio de Playas de Rosarito, Luz María, Iván Mendoza, también de Nuevo Laredo. Jesús Vidar te manda saludos, Francisco Villarreal, el buen Paco también de Nuevo Laredo, y no, todos mandan muchos saludos. Fíjate que, bueno, la verdad es un buen tema. Muchas gracias por traerlo hoy. Espero que los que hayan tenido oportunidad de escucharlo, se ayude a reflexionar. Cuando decía esto de escuchar, creo que es una de las partes más importantes que como arquitectos debemos de tener. O sea, yo le llamo ser autocrítico también, ¿no? A veces, porque a veces la gente nos cerramos, no escuchamos y no nos damos oportunidad, ¿no? Y nos casamos con una idea y creemos que esa es la única idea. Y a veces hay otras maneras de resolver y no siempre vamos a tener la razón, y no todos piensan igual, por eso este mundo es tan bonito, porque qué aburrido sería si todos Sí, pensáramos igual. Entonces, la verdad, definitivamente. sí, la verdad, es un tema súper interesante que pareciera, incluso en algún momento, tal vez yo lo vería como algo obvio que todos deberíamos de saber, pero no, no es cierto. Hay que decirlo una y otra vez, y eso estuvo muy padre del día de hoy, eh, porque lo mostraste con ejemplos y de manera muy didáctica, y creo que estuvo muy bien. Muchas felicidades, de verdad. Muchas gracias y muchos saludos a todos mis amigos que se conectaron. Sí, sí, tus amigos que por aquí se conectaron. Recordarles que esta charla va a estar un ratito aquí en Facebook, después migra al canal de, de YouTube de la Federación, también ahí lo pueden seguir. Creo que vale la pena siempre darle una ojeada, un view por ahí. El tema está buenísimo y hay cosas que mencionaste que vale la pena siempre volver a revisar. Creo que los arquitectos y las arquitectas estamos llamados siempre a revisar una y otra vez todo Sí, lo que nos pueda ayudar, ¿no? Y finalmente resolvemos a partir de lo que vivimos, no solo de lo que estudiamos. Entonces, sí, eh, justo. Ujú, de ujú. verdad, muchas gracias por el tiempo. Creo que ya no hay ningún comentario más. Entonces, pues no sé si quieres cerrar con algo más, algún mensaje que quieras dejar por ahí. Em, no, pues primero agradecerles mucho por el espacio. A mí también me da mucho gusto poder haber compartido con esto. Además, era una cosa que ya tenía en el tintero de hace un ratito. Ya tenía un poco desarrollada esta idea. Y, y sí quería como compartirla justo por eso, por quitarnos un peso de encima como arquitectos y arquitectas, de que si no te llega el chispazo de genialidad, es que no eres bueno. Y no es cierto, mm, es que se necesita un montón de trabajo, ¿no? Y hay un montón de trabajo detrás y valorar ese trabajo que hacemos todos y todas, em, en pro de lograr un producto. Era como la intención, no nada más No, ¿mande? no, adelante. No nada más de los estudiantes, sino también de nosotros en nuestro ejercicio de progresión, o sea, valorar nuestro propio trabajo, el tiempo que le invertimos a las cosas que hacemos y también el compartir que si no ganas un concurso no es porque no seas bueno, es porque hay un montón de cosas pasando y tu trabajo es legítimo mientras tú lo hagas con la disciplina, con las ganas, con la entrega, con la que lo debes hacer. No, está muy bien decirlo, ¿eh? Todo lo que comentaste hoy, el tema estuvo súper bien porque de repente sí nos encontramos con el querer vender ese tema de la creatividad como algo, a veces, por mí, de verdad, los arquitectos, arquitectas que así lo dicen, no, o sea, es producto de muchas cosas, ¿no? Y del hacer. Me gustó cuando dijiste, cerebro es un músculo que hay que ejercitar. No conozco todavía a una arquitecta o a un arquitecto, digamos, exitoso porque tiene mucho trabajo,
que diga que es producto de la casualidad los resultados de su trabajo, ¿no? La verdad que cuando los conoces te das cuenta que están chambeando, ¿no? Constantemente, ¿no? Y eso Sí, es lo que hay que transmitir, ¿no? Me gustaba, voy a parafrasear a un arquitecto, Javier Muñoz, el Boncha acá de Mérida, decía alguna vez en un evento que organizamos, dice yo, todos los arquitectos que admiro no están haciendo contenido en redes sociales, están trabajando, decía. Entonces, yo no digo que no aprovechemos las herramientas que tenemos hoy, pero creo que hay que aprender, ¿no? Y hay que hacer, pero sobre todo hay que hacer. sobre todo hay que hacer, Entonces, hay que bueno, ocuparse. sí, hay que mantenerse ocupado. Entonces, Mariana, muchas gracias, por habernos acompañado el día de hoy. A todas y a todos los que nos acompañaron el día de hoy, también les quiero agradecer mucho y bueno, estamos pendientes para seguir estando en este espacio de reflexión y crítica constante de la arquitectura y de sus distintas maneras de hacerla. Hasta luego y buenas noches a todas y a todos. Gracias, buenas noches.